Mi nombre es Eric Aguirre Palacios y en este video se revisarán algunos de los diferentes elementos de la comunicación claves para desenvolverse en la sociedad contemporánea. ¿Qué es lo que integra la comunicación? La comunicación consiste en un emisor, un canal, un mensaje y un receptor. Ha sido la clave para la evolución, la socialización y la preservación de nuestra historia para la posteridad, desde las pinturas rupestres en las cavernas, pintadas por los seres humanos de 40.000 años antes de Cristo, hasta los medios digitales masivos de comunicación de nuestros días. Pasó por varias etapas, sufrió morfosis, descubriendo formas diversas de transportarse por medio de nuestro cuerpo como con el habla o las señas o por medio de la escritura hasta por el medio visual que comunica con la expresión. Hay un sinfín de maneras de comunicar y se detallarán los elementos de ellas a continuación. Hablemos así del lenguaje oral y escrito. Antes de diferenciar uno del otro, es importante señalar sus semejanzas, que aunque el código parezca el mismo y su función igual, la de comunicar, aún así se pueden establecer claras diferencias entre ambos. La principal diferencia es el canal, ya que uno es auditivo, en el oral, y el otro es visual, en el escrito. La recepción del mensaje, en el escrito, es lineal, en el espacio. Un ejemplo sería el papel, por una carta, un manuscrito, un libro, etc. Mientras que en el oral es lineal en el tiempo. Un ejemplo sería el discurso hablado. Su elaboración, pues en el oral es espontánea y en el escrito formalizada. Los códigos, en el lenguaje oral hay varios recursos no verbales, mientras que la escrita está limitada al código tipográfico, ideográfico o representación gráfica, como la escritura cuneiforme o los jeroglíficos. El lenguaje oral es interactivo y el escrito ofrece mayor distancia entre emisor y receptor. Es por eso que hay una convención de principios para ajustarse a qué tipo de lenguaje utilizar: cantidad, claridad, relación y modo. La alfabetización se considera el lazo más estrecho entre ambos, ya que el dominio del alfabeto es el inicio del lenguaje hablado, pero a su vez el de la lectura y el de la escritura. Es lo que provee estructura y función a nuestro lenguaje. Esto debido a que el aprendizaje de la lectoescritura depende del conocimiento previo que se posee del lenguaje oral, y muchos procesos en el aprendizaje de ambos lenguajes se comparten, como la necesidad de apoyo de alguien más capaz, como un adulto a un niño o alguien de la misma edad, pero con mayor dominio en el tema. Es así como una vez que se domina el lenguaje, se pone en proceso el pensamiento y trasciende la comunicación para servir de más y convertirse en una herramienta intelectual. Ahora hablemos de lo que es denotación y connotación. Estos términos, que provienen de la semiótica como materia, explican la relación de significante y significado, y su interpretación o decodificación al llegar a través de un canal como mensaje. Estos términos que dan carácter al significado y lo definen son dependientes de su interpretación, es decir, rigiéndose sobre lo previamente establecido. Lo denotativo se define de lo literal o evidente, el sentido común y la primera impresión en común de un colectivo, o sea, lo objetivo, lo que todos conocen de ello. Lo connotativo expresa el significado de acuerdo a la interpretación del sujeto, es decir, tiene trasfondo en sus experiencias, su historia cultural, social, ideológica, emocional. Es personal, completamente subjetiva. Esto nos hace comprender que la comunicación humana se da con una intrincada red de canales relacionados entre sí, se refuerzan y retroalimentan, a veces llegando a un alto grado de redundancia. Con todo esto, es importante la comunicación entre dos personas para la comprensión y compartir un tema, como lo es el estado sociocultural, tradiciones y nuestros pensamientos. Los elementos denotativos y connotativos no están puestos al aire libre, perdidos en el espacio y en el tiempo. Están situados estratégicamente y dependen de cómo se pronuncia lo que uno dice o escribe para dar a la otra persona un elemento u otro. Ahora, los seres humanos tienen diversas tendencias a la hora de comunicarse, aprender o entenderse de mejor manera. Es aquí donde entran los diversos tipos de comunicación relacionados con nuestra inteligencia emocional y nuestros rasgos de personalidad.
la kinestesia, que se relaciona al tacto, la proxemia, que tiene que ver con nuestra sensación espacial, y el paralenguaje, que es nuestra forma de fonetizar y marcar nuestros sentimientos, formas y emociones a través de los tonos con que se dicen las cosas. La kinestésica es la capacidad de aprendizaje y emisión por medio del cuerpo y la expresión corporal, siendo una forma de comunicación donde el sentido principal para ello es el tacto. Ejemplo, para aprender algo relacionado al lenguaje, es recomendable realizar algo como el montaje de una obra teatral. La proxémica se define como la concepción espacial de cada uno y su habilidad para interactuar dentro de dicho espacio, aprender y entender las cosas en él, así como expresar y comunicar a través de los espacios y distancias, dividiéndose en 4: íntimo, personal, social o público. Ejemplo, la formalidad que se toma al hablar a distancia con diferentes personas en un congreso o una conferencia. El paralenguaje son las cualidades del sonido y los modificadores fónicos que comunican dependiendo del tono con que se emita. Ejemplo, un simple sí, claro, puede comunicar acuerdo, desacuerdo, agrado, desagrado, desilusión, etc. Ahora, interpersonal, intrapersonal e intercultural. La comunicación intrapersonal, la comunicación del hombre consigo mismo. Se refiere a las comunicaciones que sueles mantener en tu interior de forma continua. Ejemplos de esto son la fantasía, la lectura, reflexiones, hablarse a sí mismo, análisis, plegarias, meditaciones, escritura, gestos mientras piensas e incluso la comunicación entre partes del cuerpo. La comunicación intrapersonal entre dos personas implica compartir un hecho o experiencia. Se refiere a los diferentes tipos de acciones o expresiones verbales, no verbales y físicas que las personas utilizan para comunicarse. Ejemplo de esto es todas las formas en las que comunicamos nuestros pensamientos, ideas y deseos a otra persona. Es el medio para mandar mensajes a otros con gestos, palabras, posturas y expresiones faciales. En la comunicación intercultural, de acuerdo con lo explicado hasta ahora, cualquier comunicación podría definirse como intercultural. Esto nos podría llevar a un callejón sin salida, ya que la clasificación de la comunicación como intercultural se volvería innecesaria. La única forma de aclarar la situación es constatar la existencia de una graduación en la diferencia cultural. Así, las formas de pensar, sentir y actuar de distintas comunidades de vida estarán más o menos próximas unas de otras porque comparten, por ejemplo, la lengua o algunos elementos de sus estilos de vida. Los seres humanos hemos sido socializados en una determinada comunidad lingüística en la que adquirimos unas competencias comunicativas. Si entramos en contacto en personas que hablan una lengua distinta, deberemos establecer una lengua común para interaccionar. Es decir, es imprescindible tener una lengua común en la que podamos comunicarnos. En conclusión, en la comunicación contamos con diferentes tipos de lenguaje, que a pesar de sus diferencias, tienen sus raíces donde mismo, en el idioma y la alfabetización. Esto nos lleva a generar pensamiento y mensajes que expresar, y dependiendo de nuestros rasgos de personalidad, la eficacia de nuestra comunicación se basará ya sea en la kinestesia o la proxémica, esto dado nuestro trasfondo personal y nuestro contexto sociocultural, y es así como llegaremos a una convención de elementos que desarrollar para comunicar con todo tipo de personas, desde gente en nuestro mismo contexto hasta personas fuera de nuestro país y lugar de origen.